Hermanos y hermanas, me permito compartir el Evangelio del día de hoy en este tercer domingo de Pascua. El relato está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas y específicamente es lo que cuenta la historia de los caminantes de Maús. Nos vamos a detener solamente en los versículos 28 en adelante. Dice así el Evangelio: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El texto de este domingo es quizás uno de los textos más conocidos a propósito de la experiencia posterior a la resurrección. Y tiene varios elementos interesantes porque varios evangelios hablan sobre las apariciones de Jesús posterior a la experiencia de haber salido de la tumba. Y quizás una de las experiencias más interesantes que los evangelios nos van a contar va a ser esta, ya que bastante tiempo le costó a estos dos discípulos que iban saliendo de Jerusalén llenos de miedo y de temor, el reconocer y el afirmar y el darse cuenta de que Jesús iba caminando con ellos. Los relatos que nos van a presentar los evangelios nos van a hablar cómo las apariciones de Jesús fueron objeto de confusión para muchos de los discípulos. Había un paso que dar entre ver y reconocer que efectivamente ese que se estaba apareciendo en forma corpórea era el Señor. Ante eso, el Evangelio nos va a presentar que Jesús establece en estos textos un nuevo tipo de encuentro. En este relato de los caminantes de Maús, el encuentro no es una cuestión de que Jesús se le haya aparecido en cuerpo, sino que la afirmación de este caminante, cuando dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Lo que se está refiriendo es que hay otro tipo de encuentro con Jesús. Y ese encuentro también pasa por sentir la experiencia y la compañía de Jesús en el corazón. Ante esto, el relato de este domingo también nos va a hablar de esta comida. Y una petición de Jesús: quédate maestro con nosotros que se hace tarde, comparte la mesa. Y otras veces Jesús la había compartido en muchas oportunidades con sus discípulos. Pero esta mesa tiene un sabor diferente, porque esta mesa es del encuentro, pero del encuentro con la vida, con el que está vivo, con el que hace de que nuestro corazón arda y podamos darnos cuenta en ese lugar que nuestros ojos también pueden ser abiertos. El texto de este domingo podemos aplicarla de varias formas. Pero una de las invitaciones que yo les hago es imaginar que nuestra vida como cristianos es como este relato de los caminantes de Maús. Muchas veces nosotros vivimos en un camino con altos y bajos, con caminos de planicie o alturas. Y el texto de este domingo nos dice: quizás ustedes se sienten igual que estos caminantes. Van con la cara larga, van desanimados, van tristes, van sufriendo, tienen desánimo. Quizás lo único que tienen en su boca es contar lo malo que está sucediendo. Pero en este camino, dice el texto, hay palabra de Dios también. En el camino, como caminantes, Jesús sale a nuestro encuentro para hablarnos la palabra. Y cuando Él nos habla la palabra, espera que en la palabra seamos capaces de distinguir lo que efectivamente es importante. Jesús podía haberse puesto a conversar con ellos acerca de lo que había pasado en Jerusalén, pero el texto dice que Él le comienza a declarar las Escrituras.
quizás en el camino de la vida debiésemos aprender a cobijarnos en las Escrituras como la palabra que puede animarnos en este camino de la vida. Nuestro caminar también es encuentros con Jesús. Jesús se nos aparece, Jesús nos acompaña, Jesús camina con nosotros, Jesús come con nosotros, Jesús se encuentra ante nosotros. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de sentir que Jesús nos acompaña. ¿Por qué no decirlo también? En este caminar de la vida hay ocasiones donde sentimos que nuestro corazón arde de una manera diferente. Es por eso que cada uno y una de nosotros somos caminantes de Emaús también. En este mundo cada uno de nosotros transita con sus propios pesares y Jesús quiere decirnos, en el momento menos esperado yo puedo salir al encuentro de ustedes. ¿Qué hacemos entonces en nuestra caminata? Si nos sentimos decepcionados, si nos sentimos tristes, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos como los personajes de este texto. El Evangelio de hoy nos da dos fórmulas. Primero, hay que reconstruirse desde las Escrituras. Y es por eso que la palabra de Jesús tiene el poder de revertir el temor y el miedo que tenían estos discípulos para inyectar la seguridad de que verdaderamente el Señor está presente con nosotros. Los que iban saliendo de ese lugar con los ojos vedados, dice el texto, terminan esta historia con los ojos abiertos, con el corazón ardiendo, reconociendo de que el Señor había resucitado. El encuentro con la palabra, de Jesús nos cambia la forma de mirar y al mismo tiempo nos cambia el corazón porque nos hace sentir de que verdaderamente no estamos solos caminando en esta vida, sino que Jesús también camina con nosotros. Y lo segundo es que la experiencia con el resucitado no acontece ni en el templo, ni donde estaban reunidos a escondidas, ni en los lugares donde uno podría imaginar, sino que Dios acontece en la cotidianidad de una conversación, en la cotidianidad de la mesa, en lo cotidiano de estar hablando de las cosas de la vida. El texto del Evangelio este domingo nos va a decir, donde menos ustedes se lo esperan, Dios puede acontecer, y cuando Él se acontece en lo cotidiano, van a ser capaces de reconocer que su corazón va a volver a arder de una forma diferente. ¿Qué nos queda para nosotros hoy día? Reconociendo que caminamos como los caminantes de Emaús, reconociendo que somos animados por las Escrituras y por la experiencia con Jesús, el Evangelio nos invita a abrir los ojos, a vivir esta experiencia de los caminantes de Emaús en nuestra vida y reconocer que necesitamos abrir los ojos de la fe para ser capaces de ver a Jesús en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Ser capaces de reconocer a Jesús en medio de la angustia, de los temores, en medio de aquellas cosas que como estos discípulos nos suceden, cargadas de temores, de miedos, de angustias, de preocupaciones. ¿Y por qué no decir? Hay que dejar que nuestro corazón arda para sentir la seguridad de que no estamos caminando solos, sino que Jesús es el que camina con nosotros. Esta experiencia de encontrarse con Jesús, de abrir los ojos, de sentir a Jesús en el corazón, el texto de este domingo nos va a declarar que es imposible que alguien pueda guardarla o dejarla para sí.
El texto termina declarando de que estos hombres se levantaron a esa misma hora y volvieron a Jerusalén a contarle a los otros lo que les había sucedido, y ahí les contaron que el Señor había resucitado. La noticia que nosotros hemos recibido, la experiencia en el corazón que hemos sentido, la experiencia de haber abierto nuestros ojos a la fe, el Evangelio nos invita a compartirla con otros y otras que también necesitan recordar la buena noticia de Dios. Hermanos y hermanas, me permito terminar esta reflexión con una pequeña historia que se llama Huellas en la arena. Es una parábola de un autor anónimo que quizás nos va a ayudar a entender el sentido de identificar cómo cada uno de nosotros es un caminante en esta vida y cómo el Maestro Jesucristo sigue caminando con nosotros como caminó con los caminantes de Maús. Una noche, dice el texto, soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Por cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran más mías y las otras eran las de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas, a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguiría, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. El Señor Jesucristo nunca va a dejar que caminemos solos. Y así como los caminantes de Maús, somos invitados hoy día a caminar con Él y a sentir la certeza en el corazón que no estamos solos, sino que el Señor que vive y reina es el que camina con nosotros. Que el Señor nos bendiga y un feliz domingo, tercero de Pascua.